Buenos días. En esta ocasión les traigo dos ejemplos para ilustrar un poco mejor el problema del agente viajero. Les recuerdo que el problema del agente viajero básicamente consiste en que tenemos un personaje que estamos llamando viajero que sale de una bodega, visita un conjunto de clientes y tiene que regresar a la bodega. En ese problema el objetivo es minimizar la distancia total recorrida. El recorrido es que todos los clientes sean visitados en la ruta, que se salga de la bodega y que se regrese en la bodega en el paso final. En este caso les voy a mostrar dos ejemplos, uno con 4 nodos, aquí estamos especificando los 4 nodos, otro con 5 nodos. Ahorita les muestro este segundo ejemplo. En primera instancia entonces tenemos 4 nodos y el parámetro propiamente que nos está dando el problema es la distancia que hay desde cada nodo de origen y hacia cada nodo de destino J. Entonces la distancia que hay en este caso del nodo 1, que es bodega, hacia el cliente 2, hacia el cliente 3, hacia el cliente 4. Por ejemplo, revisando esta matriz, la distancia del nodo 4 al nodo 2 serían 50. Aquí es importante que se identifique que I es diferente de J, tanto para los parámetros como para las restricciones y las variables. En primera instancia, lo que se está haciendo es revisar a nivel combinatorio cuántas soluciones factibles existen. Eso se puede contabilizar como el factorial de n-1, siendo n el número de nodos. En este caso entonces sería factorial de 3. 3 por 2 por 1 es igual a 6. Eso quiere decir que existen 6 soluciones posibles. Aquí yo estoy haciendo ese proceso y revisando las 6 soluciones posibles. Esto propiamente no es variable y esto tampoco. El nodo de origen y el nodo de destino tiene que ser el nodo 1, que es el nodo bodega. Lo que interesa saber y lo que sí es variable propiamente es lo que está en esta columna C, en la D y en la E. Entonces propiamente es si parten en el nodo 1, hacia cuál se va, hacia el nodo 2, al 3 o al 4. Y después digamos cuál es el que sigue en la ruta y cuál sigue. Entonces propiamente eso es definir una secuencia. Entonces por ejemplo aquí yo estaría diciendo en esta ruta 4 voy en el nodo 1, luego al 3, luego al 4, luego al 2, luego al 1. Finalmente aquí se cierra el circuito y regresa. Las distancias que estoy asociando acá, pues digamos que las obtengo propiamente de la matriz de distancias que están los parámetros iniciales aquí. Propiamente eso sería sencillo de revisar con esta función de Excel que se llama desref. Digamos que lo que importa aquí es que estoy identificando cuál es la distancia del nodo 4 al nodo 2, que se puede visualizar en la matriz, este 50. También cuál es la distancia del nodo 2 al nodo 1. Entonces eso también lo puedo visualizar en la matriz, sería este 30 aquí me está trayendo ese valor. Y aquí propiamente lo que se está haciendo es sumar toda la ruta, toda la distancia que corresponde a esa ruta. Entonces es que sería propiamente la distancia de 1 a 3, la distancia de 3 a 4, la distancia de 4 a 2, la distancia de 2 a 1. Total, 165. Distancia óptima. Las distancias óptimas corresponden a la ruta 1 y a la ruta 6. Si reviso el mínimo de esas distancias totales recorridas, el mínimo lo obtengo en la ruta 1 y en la ruta 6 de manera exhaustiva, sin hacer un modelo de programación. Estoy detectando que encuentro una solución óptima, aunque digamos que solamente pasa por el hecho de que el número de nodos es igual a 4. Por ejemplo, si tuviese 10 nodos, eso sería algo difícil de resolver, porque eso implicarían 362.880 soluciones, que pues implica mucho más trabajo que lo que estamos haciendo aquí. Ahora, lo que estamos haciendo es aplicar en segunda instancia el modelo de programación lineal que me ayuda a resolver este problema del agente viajero, y el que propone específicamente estos tres autores, que son Miller, Tucker y Selin, que en la literatura se reconoce frecuentemente como el modelo MTZ para la solución del TSP, que es el problema del agente viajero. Esta es propiamente la estructura del modelo MTZ. Las variables propiamente son estas variables X y J, que son variables binarias, y las variables U, que son variables enteras. Entonces propiamente las variables binarias, por ejemplo x23 sería igual a 1 en el caso de que en la ruta se identifique que se va a hacer un recorrido desde el nodo 2 hacia el nodo 3.
Las variables enteras son propiamente, en este caso, desde 2 hasta 4, como se especifica en esta parte de acá. Entonces existe una variable u2, una variable u3 y una variable u4. Si 2 es igual a 1, quiere decir que ese es el primer nodo que se va a visitar después de que se parte de la bodega. Si u3 es igual a 2, eso quiere decir que el cliente 3 es el segundo nodo que se va a visitar después de que se parte de la bodega. En ese sentido, las tres variables u2, u3 y u4 tienen que estar entre el límite inferior 1 y 3. Aquí propiamente me están diciendo n-1. Entonces, si utilizo un programa de optimización, ya sea WinQSB o POM, que son los habituales para resolver modelos de programación lineal, o por ejemplo Lingo también lo podría utilizar, o Ample de pronto también me serviría, pero digamos que en esta primera instancia la intención es resolverlo, es mostrar un ejemplo con estructuras tipo WinQSB o POM. Lo primero que tendría que saber entonces es cuántas variables y cuántas restricciones tiene este modelo asociado, teniendo en cuenta que tengo un problema con 4 nodos y en el segundo ejemplo tengo un problema con 5 nodos. Aquí yo estoy especificando o contabilizando eso. Entonces, si reviso las variables x y j, previamente tendría una matriz. Aquí tendría que tener 4 por 4 menos 4 variables. ¿Por qué menos 4? Porque no existe x11, no existe x22, no existe x33 ni x44. Y ya había hablado de que existen tres variables que se llaman u, que son 1, u3 y u4. En total tenemos 15 variables. ¿Cuáles son las restricciones propiamente? Entonces, si reviso la primera restricción de acá, hay una para cada elemento de j. Entonces, cuando j es igual a 1 tengo una restricción, cuando j es igual a 2 y así. Entonces, tendría propiamente por este lado 4 restricciones. Por esta parte también tendría 4 restricciones, una para cada elemento de i. Entonces, si es igual a 1 o a 2 o a 3 o a 4, se me genera una restricción. Ahí digamos que esta es la notación compacta del modelo. Y aquí, en esta última de acá, propiamente lo que tendría que hacer son combinaciones según lo que me están diciendo acá en I y en J, pero no partiendo desde 1, porque los subturnos se tienen que especificar propiamente desde bodega, sino excluyendo bodega. Entonces aquí me están diciendo de que parto desde 2 y hasta n, parto desde 2 y hasta n, pero no serían n-1 por n-1 porque tengo que tener en cuenta que i es diferente de j. Entonces esto es lo que estoy contabilizando aquí en esta parte. Digamos que las combinaciones posibles que se pueden observar si i va desde 2 hasta n y j va desde 2 hasta n, teniendo en cuenta que i es diferente de j, serían n-1 por n-2. Entonces ahí propiamente para el caso serían 3 por 2, 6. Para esta tercera restricción yo tendría 6 restricciones teniendo en cuenta que n es igual a 4. También tendría que contabilizar la cuarta restricción. En WinQSB no hay necesidad porque yo en WinQSB le puedo colocar en las restricciones obvias o asociadas con la naturaleza de las variables, le puedo colocar cuál es el límite inferior y el límite superior de la variable. En POM sí es necesaria. Aquí pues para el caso de lo que se les va a mostrar se incluyen también esta cuarta restricción de aquí y se tienen que escribir. Aquí propiamente me está diciendo que son 2 por n-1. Entonces propiamente a qué se refieren estas 6. A que yo le tengo que decir que u2 es mayor o igual que 1, ahí va una. u3 es mayor o igual que 1 y u4 es mayor o igual que 1, van 3. u2 es menor o igual que n-1, que serían 3. u3 es menor o igual que 3 y u4 es menor o igual que 3. Entonces ahí están las seis restricciones que me representan esta última línea de acá de la cuarta restricción. O bueno, más que cuarta restricción, es cuarto conjunto de restricciones. Listo, entonces, cuando se solucionó el modelo, lo que se estaba haciendo en primera instancia fue manejar o ingresar esa información en este caso en POM, que es un software de optimización, aunque es un software de optimización que tiene poca capacidad. Incluso WinQSB maneja más capacidad que este programa. No recuerdo exactamente cuál es el número de variables y restricciones que se permiten manejar aquí, pero digamos que el número de restricciones y el número de variables es limitado. ¿Qué es lo primero que estaba haciendo? Pues
Propiamente cuando se genera el módulo, aquí en esta parte de programación lineal y entera mixta, me pregunta cuántas variables se necesitan y cuántas restricciones se necesitan. Le estaba diciendo que se necesitaban 15 variables para este modelo y 20 restricciones de acuerdo a este análisis de acá. Cuando se me despliega la matriz, entonces propiamente lo primero que hice fue cambiarle el nombre a las restricciones y a las variables. ¿Para qué? Para que se facilitara el proceso de ingresar los datos del modelo. Entonces propiamente yo aquí le estaba diciendo que esta variable se llama x12 porque lo primero que me arroja es que esto es x1, x2, x3 hasta x15, pero para mí, por ejemplo, esta es importante que se llame u2, pues para que yo la asocie exactamente de la misma manera como esta estructura que se tiene en este modelo en particular. Entonces aquí está u2, u3, u4, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, que propiamente hasta aquí, todas estas de aquí hacia atrás son todas variables binarias como se observa en la parte de abajo acá, y las variables enteras propiamente serían u2, u3 y u4. También se le cambiaron los nombres a estos elementos de acá, estas restricciones, para asociarlas con los tipos de restricciones, unas asociadas con llegadas a cada nodo, otras asociadas con salidas de cada nodo. Las 6 de acá se están asociando con la eliminación de los subtours y las 6 de acá se están asociando con los límites inferiores y superiores de las variables de secuenciación, que son u2, u3 y u4. El siguiente paso es asociar cuáles son los coeficientes en la función objetivo. Entonces, si revisamos la matriz de distancias, la distancia desde el nodo 1 hacia el nodo 2 son 30, aquí está este 30, la distancia del nodo 1 al nodo 3 es 45, y aquí propiamente se fue haciendo ese proceso con todas las distancias. Entonces toda la matriz la debo incluir en toda esta línea que me está especificando cuál es la función objetivo. Básicamente la meta es minimizar esta función objetivo total, que aquí en este caso de POM se va escribiendo, digamos que de manera extensiva en esta última columna. Estas de aquí pues propiamente tienen 0 porque no tienen un coeficiente como tal en la función objetivo. En la función objetivo esa variable 1 existe, como se puede observar aquí. Entonces si no existe, pues los coeficientes serán 0. Luego digamos que para asociar estas dos restricciones, la primera y la segunda, estos dos conjuntos de restricciones, esos dos conjuntos de restricciones están representados en las primeras 8 restricciones. Entonces por ejemplo, voy a colocar solamente digamos el ejemplo de una restricción de llegada y una restricción de salida para que se observe el proceso, porque lo demás es exactamente lo mismo. Entonces digamos que yo quiero revisar que efectivamente llegue la ruta al nodo 3. Eso quiere decir que x13 tiene que ser igual x13 más x más x23 que está aquí más x43 que está acá, tiene que ser igual a 1. Entonces me paro en la columna que corresponde a la variable y le coloco el coeficiente que quiera en esa restricción. Esta sería 1 por x13 más 1 por x23 más 1 por x43, eso exactamente igual a 1. En el caso específico de POM, que es el que les estoy mostrando como ejemplo, aquí se me resume la restricción. Aquí estoy diciendo x13 más x23 más x43 es igual a 1. Llegue al nodo 3. De la misma manera que le voy a decir que llegue al nodo 3, también le voy a decir salga del nodo 3. Eso lo observo en esta restricción de aquí que dice salida del nodo 3. Entonces aquí, ¿cómo le identifico? Esta restricción acá, x31 más x4 más x32 más x34, tiene que ser estrictamente igual a 1. Aquí en la parte de la derecha está el resumen, es exactamente lo que acabo de decir. Luego vienen las 6 restricciones que están asociadas con la eliminación de subtours, incluyendo las variables u, u2, u3 y u4. Propiamente lo que tendría que hacer son combinaciones entre lo que allá se está llamando, lo que aquí se estaba mostrando, ¿no? La tercera restricción propiamente sería hacer todas las posibles combinaciones entre pues el hecho de que i iría desde 2 hasta 4, j iría desde 2 hasta 4, pero pues digamos que teniendo en cuenta que i y j son diferentes. Entonces por ejemplo, tengo que hacer una restricción cuando
y es igual a 2, aquí está, y también y es igual a 2, aquí está, variando la columna o el índice, digamos que j. Entonces tengo que tener en cuenta que ese otro índice j también es mayor o igual que 2 y que tiene que ser diferente de 2 porque ya i es igual a 2. Entonces las combinaciones posibles es que i sea igual a 2, j sea igual a 3 y i sea igual a 2 y j sea igual a 4. Ya aquí propiamente eso es lo que se está haciendo. Digamos que yo digo que i es igual, solamente voy a revisar un ejemplo, este de aquí. En este ejemplo aquí yo estaría diciendo que i es igual a 2 y j es igual a 4. Si yo digo que i es igual a 2 y j es igual a 4 y lo reemplazo exactamente en esta restricción de acá, entonces me quedaría u2 menos u4 más 3x 2, 4 menor o igual que 2. Eso es lo que tengo que escribir en la restricción en el programa. Entonces eso lo escribo aquí. Aquí propiamente le estoy diciendo 1 por u2 menos 1 por u4. Entonces ya escribí los dos primeros elementos más. Entonces me voy a la columna de x2, 4. Me voy a la columna de x24 que está aquí y aquí le coloco 3, que sería propiamente n-1 menor o igual. El menor o igual lo observo aquí y eso tiene que ser menor o igual a n-2, o sea 4 menos 2, este 2 que está aquí. Y en el caso de POM, pues lo que les estaba diciendo desde hace rato, se observa que se escribe el resumen en la parte de la derecha. Aquí se hicieron todas las posibles combinaciones, salieron 6 combinaciones, que es exactamente lo que yo ya había calculado multiplicando en este esquema específicamente lo que estaba haciendo en esta parte. Cuando yo hago n-1 por n-2, pues ahí se obtiene 6, que son las posibles combinaciones de estas restricciones, que son las 6 restricciones de acá. Son combinaciones posibles. Luego tengo que especificarles límites inferiores y superiores para las tres variables de secuenciación creadas. Entonces aquí se está especificando que u1 tiene que ser mayor, u2 perdón, tiene que ser mayor o igual que 1, u3 tiene que ser mayor o igual que 1, u4 tiene que ser mayor o igual que 1, u2 tiene que ser menor o igual que 3, u3 tiene que ser menor o igual que 3 y u4 tiene que ser menor o igual que 3. Cuando se resuelve el modelo, ahí le di resolver, entonces aquí tengo la solución. ¿Qué me está diciendo? La ruta, la distancia total mínima es 160. Efectivamente es el mismo 160 que he encontrado por aquí y por acá. Esto incluso era más sencillo, ¿no? El punto es que como apenas son 4 nodos, es fácil de encontrar una solución óptima. Y la lectura propiamente es que yo parto desde la bodega, voy al nodo 4 porque se me activa la variable de ruta. Estando en el nodo 4, luego tengo que ir al nodo 3. Entonces parto bodega, luego al 4, luego al 3. Estando en el 3, luego voy al 2, porque aquí me está diciendo de que se activa como tal ese arco. Luego estando en el 2, veo que llego otra vez al 1. Ahí se me cierra la ruta. Entonces, bueno, eso también lo puedo observar en estas variables de abajo, en las variables de secuenciación. Entonces, ¿qué quiere decir que u4 sea igual a 1? Lo que ya había hecho, que es que el cliente 4 se va a visitar de primero, el cliente 3 se va a visitar de segundo y el cliente 2 se va a visitar de tercero, teniendo en cuenta que parte del nodo 1 y llegas al nodo 1. Entonces, efectivamente se tiene la ruta 1, 4, 3, 2, 1. Y esa ruta 1, 4, 3, 2, 1 es lo que yo ya había identificado de manera exhaustiva en la ruta que antes había llamado ruta 6. Entonces digamos que ahí tengo ese primer ejemplo. También se hizo un segundo ejemplo ampliando un poco el mismo panorama con un nodo más. Cada vez que yo agregue nodos el problema se va a notar más complejo. Agregué un quinto nodo, un problema similar a algo que ya se había mostrado en clase. Aquí se hizo el mismo proceso, se identificaron que existen n-1 factorial combinaciones posibles, 24 combinaciones posibles. Estas son todas las combinaciones que se pueden
considerando que se tienen 5 nodos, las rutas propiamente o las distancias de esas rutas se observan aquí paso por paso y los totales se revisan aquí en esta parte. Entonces hay una ruta que me da un total de 210, 240, 195, 200. Pasa lo mismo, entonces se identifican dos rutas que son óptimas, esta ruta 2 y esta ruta 18, pero aumentaron bastantes. Aquí al principio eran 6, aumentando solamente un nodo se generaron 24 y digamos que se tienen 50 nodos en la cantidad de rutas que se generarían. Ya no sería tan fácil de obtener, digamos que mediante este esquema de identificación de manera exhaustiva. Cuando se hizo ese proceso en POM se operó exactamente de la misma forma. Aquí cambió el número de variables, el número de variables son 24, el número de restricciones son 30. Se observa, digamos que todos los valores acá son 5 restricciones que están asociando llegada de los nodos, 5 restricciones que están asociando que se salga de cada uno de los nodos, 12 restricciones que me eliminan los subtours, 5 restricciones que especifican los límites inferiores de las variables de secuenciación, 5 que me están identificando los límites superiores de las variables de secuenciación. Propiamente eso ya también se resolvió. ¿Y a qué se llegó? Aquí la ruta óptima son 195. Hago la misma lectura, desde 1 hasta 4 se activa la ruta, entonces parto de bodega, voy al cliente 4, estando en el nodo 4, voy hasta el cliente 5, como se observa aquí porque se me activa 4, 5. Cuando esté en el nodo 5 voy al nodo 3, aquí identifico que X53 se activó. Estando en el nodo 3 voy al cliente 2, estando en el cliente 2 se retorna al cliente 1. Entonces yo puedo identificar secuenciación tanto en las variables X como en las variables U. Es más sencillo con las variables U, pero de alguna manera es poco más detallado la estructura con las variables X. Entonces aquí que estoy observando con las variables U, que U4 es el primero, que el cliente 5 es el segundo en la ruta, que el cliente 3 es el tercero y que de último se visita al cliente 2 y se retorna otra vez al nodo 1. Esa solución como tal está, bueno, el resumen sería la ruta 145321. 145321 es esta, lo que yo ya había llamado de manera exhaustiva ruta 18. Encontré el mismo resultado. En un caso, como les había mostrado, en el que se tuvieran 10 nodos, esa parte ya pierde un poco de valor, ¿no? La parte de exploración de manera exhaustiva, porque el número de soluciones aumenta de manera exponencial. Es un problema combinatorio, evidentemente. Al aumentar el número de nodos, es mucho más complejo hacer este tipo de cosas y entonces adquiere relevancia hacer este tipo de soluciones implementando modelos de optimización, o en caso incluso de que se tengan más de 100 nodos ya también habría un poco de complejidad en el modelo de optimización. Puede que digamos que sea interesante revisar el problema con métodos heurísticos. Eso es todo, espero que les haya servido este tutorial. Nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.